último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención que el presidente Abelardo de la Espriella anunció hace pocos minutos la extradición de alias Araña y otros representantes o gestores de paz. Nicole Buitrago, usted nos cuenta. Ana Milena, muy buenas noches. Mire, se trata de máximos cabecillas de estructuras criminales. Estamos hablando de 3 personas capturadas y 2 prófugos de la justicia que serán extraditados en los próximos días a los Estados Unidos. Estamos hablando de Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho, Carmen Emilio, alias Muñeca, Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, y los 2 que están prófugos de la justicia y a quien el presidente de la República ha dado la orden de capturar lo más pronto posible: Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Freddy Castillo, alias Pinocho. Ha dicho el presidente Abelardo de la Espriella que están relacionados con diferentes delitos relacionados con el narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. Ha dejado claro que en este proceso de seguridad nacional y su estrategia pues no podrán seguir delinquiendo, y les ha dado un mensaje contundente, y es que en este gobierno no habrá ni escondite, ni privilegio, ni mesa de diálogo. Dice él que el tiempo se les ha acabado para demostrar que han aportado a la paz total el programa del gobierno pasado, y que efectivamente ni aportaron, y que si su voluntad es realmente respetar la justicia, deberán someterse a ella. Más adelante les tendremos más detalles de estos procesos de extradición. Sí, señor. Buenas noches. La fuerza de la naturaleza enluta esta vez a Nepal, ese país montañoso ubicado en plena cordillera Himalaya y cuyo principal referente para nosotros es el monte Everest. Ocurrió exactamente en la frontera entre la provincia nepalí de Bagmati y la región del Tíbet, en el sur de China. El desprendimiento de un glaciar cercano al paso fronterizo de Rasuwagadi desató una enorme avalancha de lodo y sedimentos sobre el río Lende, que llegó luego al río Botekoshi. Ahí tomó más fuerza y arrasó varios poblados como Timure y Siabrubesi. Siabrubesi, de hecho, es considerado la puerta de entrada al Parque Nacional de Langtang, una turística zona de picos nevados en donde confluyen montañistas y peregrinos del hinduismo y del budismo. Del lado chino, la avalancha afectó sobre todo a Jirong, en la región autónoma del Tíbet. Por lo menos 160 cuerpos han sido recuperados hasta ahora, pero se temen muchos más, pues hay más de 800 personas desaparecidas a lo largo del valle, entre ellas 291 turistas extranjeros. La riada destruyó además al menos 80 puentes y causó graves daños a las instalaciones de un proyecto hidroeléctrico recién construido. Organismos de rescate y pobladores siguen buscando vida entre el lodo, las rocas y las ruinas. Una avalancha de lodo con fuerza y velocidad destructiva capaz de quebrar puentes. La naturaleza no avisa y sorprendió a los habitantes y turistas de la frontera entre Nepal y China. El agua enlodada con rocas arrasó sin piedad casas, carros, carreteras y vidas. Intentaron huir, pero correr no fue suficiente. El torrente de lodo levantó el asfalto e imponentes estructuras que el agua se llevó como si fueran de juguete.
Desde algunas zonas más altas, habitantes capturaron la apocalíptica escena. Vieron cómo se desmoronaban casas frente a ellos y el polvo que emergía del caos que ocurría entre las montañas. Vi cómo las inundaciones arrastraban unos 9 camiones con personas incluidas. Es un suceso desgarrador. Llevo 18 años enseñando aquí y nunca había visto nada igual. Desde el aire se ve lo que quedó, o mejor, lo que ya no existe. Devastación a lo largo del río Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, una de las zonas más afectadas. Una región que quedó destruida, prácticamente un caudal donde antes había vida. Mi cuñado tenía una licorería aquí. Recibí una llamada suya esta mañana. Lloraban y decían que toda su casa había sido arrasada. Rescataron a 3 miembros de la familia, pero su hermano sigue desaparecido. Dentro de las víctimas, además de los locales, hay extranjeros estadounidenses, indios, malayos, británicos y australianos. Pues el senderismo es una de las actividades turísticas más frecuentes en la zona. Hay personal militar y ayuda de ambos lados que intentan encontrar vida bajo el lodo. También abren paso para la maquinaria pesada, perros rastreadores y lanchas rápidas. India ha desplegado ayuda a Nepal. Más de 170 de sus connacionales están desaparecidos. Asistencia a una emergencia que, según expertos en la zona, puede volver a ocurrir. Los rescatistas y los pobladores libran una carrera contra el tiempo para encontrar sobrevivientes entre el lodo y los escombros. Con helicópteros y cadenas humanas han logrado sacar con vida a más de 100 personas. Las imágenes y las historias son sobrecogedoras. Aún sin alcanzar a comprender la magnitud de lo ocurrido y sin dar crédito a lo que ve, este hombre es rescatado de su vivienda. A su alrededor, el paisaje está cubierto por el lodo y los escombros. Uno de los rescatistas lo carga sobre sus hombros mientras los demás lo acompañan y abren paso entre el lodo. Es una imagen que se repite en cada rescate, la solidaridad en medio de la tragedia. En otro punto, varios socorristas forman una cadena humana para llegar hasta otras personas atrapadas y así sacarlas una a una. Los esfuerzos por salvar a la mayor cantidad de personas también son por aire. Los helicópteros del ejército de Nepal intentan llegar hasta las comunidades aisladas. Donde la aeronave no puede aterrizar, aseguran al sobreviviente a una canastilla. Y es que con carreteras y puentes destruidos, los rescates aéreos se han convertido prácticamente en la única salida. Sin embargo, en tierra hasta las retroexcavadoras sirven de herramienta. Esta abuelita lleva en su rostro el desconcierto de quien todavía intenta entender cómo todo cambió en cuestión de minutos. Sentada en la pala de la máquina, es trasladada hasta un lugar seguro. Y cuando el rescate termina, comienza el relato de quienes lograron salir con vida. En una de las camas de hospital está Keshav. Desde allí reconstruye las horas que califica como las más dolorosas de su vida. Yo estaba en la terraza cuando la inundación llegó al último piso. Mi esposa ya estaba sepultada bajo el lodo. Después de 4 o 5 horas, me rescataron en un helicóptero. Kedar, de 92 años, fue rescatado por la policía. Con el lodo todavía adherido a sus piernas, intenta describir la dimensión de lo ocurrido. Estábamos en el piso de arriba, el agua llegó hasta allí y lo cubrió. El suelo estaba lleno de lodo. No pudimos bajar a donde yo vivía, aunque estaba muy cerca. Ya han retirado entre 4 y 5 cuerpos de la residencia de ancianos. Ha habido muchas pérdidas humanas. Es una carrera contra el tiempo. Cientos aún siguen desaparecidos. Solo en Nepal, más de 400 turistas continúan sin ser localizados. De Nepal pasamos a otra tragedia en Colombia. Los incendios forestales, que ya dejan más de 28.000 hectáreas de bosque, cultivos y fauna silvestre, están siendo arrasados por las llamas. La situación sigue siendo crítica en Tolima. 10 municipios mantienen focos activos. Según el PMU, Coello, Venadillo y San Luis son los más afectados. En estas zonas, la comunidad intenta, como puede, apagar las llamas que avanzan sin control. En Nariño, centenares de frailejones y plantas endémicas están en
en medio del fuego. 60 hectáreas han sido destrozadas en el páramo de Cumbal. Para entender la magnitud de esta catástrofe ambiental, las 28.000 hectáreas afectadas equivalen a casi el doble del área del Parque Natural Tayrona. Ustedes ven a nuestros periodistas en las zonas afectadas. Vamos a iniciar con María Juliana Reyes. María Juliana, ¿en qué punto se encuentra y cuál es la situación allí a esta hora? Nos encontramos en el norte del departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Lérida, y esta es la situación a esta hora. Miren, hemos estado en esta zona durante todo el día y cada vez las llamas se acercan más. Tanto habitantes como organismos de socorro han estado intentando apagar este incendio que ya supera las más de 200 hectáreas afectadas. En este momento llegó hasta la zona o está caminando hacia la zona un grupo de ejército, de defensa civil, de bomberos de Lérida, de Líbano, también los bomberos de Bogotá llegaron hasta esta zona y al momento podemos apreciar que hay alrededor de 5 puntos de fuego. Nos dicen que lo que están haciendo en este momento también es tratando de resguardar las viviendas. Eso es entonces lo que están haciendo los organismos de socorro a esta hora desde el municipio de Lérida. Esa es la conflagración que ustedes pueden ver a esta hora. Podemos también ver cómo en algunos momentos las llamas comienzan a arder mucho más también por el viento. Vemos también cómo las cenizas de todo lo que ya quedó incinerado comienzan a regarse y eso también es una de las problemáticas que se han visto y es que de un momento a otro en un sector lejano entonces es que comienza a prenderse el fuego mucho más. Nuestra compañera Marjorie Trujillo ha estado también durante todo el día siguiéndole el paso al PMU que se ha realizado y también a las declaraciones que ha dado la gobernadora Marjorie. María Juliana, yo la saludo desde el CENOP. Este es un centro operativo y de capacitación de la policía, exactamente en el municipio de San Luis. Nosotros desde la mañana estuvimos acompañando a los campesinos del corregimiento Santa Isabel, precisamente en San Luis. Luego acompañamos a los campesinos de Coello y en la tarde hicimos por aire un sobrevuelo para conocer de primera mano qué es lo que está pasando y cómo se está cambiando la geografía del Tolima, acompañados de la Fuerza Aérea que está realizando descargas durante todo el día. Esto fue lo que pasó hoy en esta zona, incluida la captura de 2 personas. 25.000 hectáreas consumidas por las llamas es el más reciente reporte que las autoridades han entregado en Tolima. La dura realidad de esas cifras se ve reflejada en la angustia de estos campesinos que sin herramientas especializadas se enfrentan a las llamas que recorren sus montañas. Viene por el río Coello, por toda esa loma. Está toda la mayoría, ya hay viviendas donde la candela les llegó. Desde el aire, la Fuerza Aérea ha realizado más de 546 descargas de agua. Más de 100 hombres han participado en esta operación y actualmente hay 7 aeronaves participando de este control de los incendios forestales. Ha dicho la Fuerza Aérea que hasta el momento en el Tolima nunca se había visto una operación de esta magnitud. No obstante, cuando llegamos al área de operaciones nos tenemos que enfrentar a condiciones muy hostiles, como lo son una alta temperatura, la emisión de cenizas. A pesar del trabajo por tierra y aire, los incendios están cambiando la geografía de los municipios. Estamos superando las 8.500 hectáreas arrasadas por el fuego de 41.200 que tiene el municipio. Estamos llegando al 21% del territorio total del municipio de San Luis quemado, totalmente incinerado en los últimos 16 días. La gobernadora del Tolima aseguró que investigan si hay manos criminales detrás de los incendios y que la policía informó en un puesto de mando unificado que 2 personas fueron capturadas por presuntamente realizar quemas controladas. Fueron capturados en flagrancia 2 hombres de 46 y 38 años de edad respectivamente, quienes según la información recibida y lo observado durante el procedimiento, estarían presuntamente avivando unas llamas y realizando actividades de tala de árboles. Para realizar un control más efectivo y contrarrestar estas acciones, la policía ha dispuesto un operativo en que las labores de inteligencia y uniformados en la zona son los encargados de reforzar el control de posibles acciones para generar incendios. Precisamente hace unas pocas horas hablamos con la gobernadora del Tolima, que se encuentra aquí en el interior del CENOP realizando un PMU y reunida con el comandante de la 5ª División. Ella pidió se militarizara la zona y esta fue la respuesta que le dieron.
ya tenemos en este momento unos pelotones que se están trayendo de otros departamentos y que van a empezar a ejercer ese control territorial en los municipios de Coello, en el municipio de Suárez, también en el municipio de San Luis. Es estratégico tener ese control territorial por parte de nuestra fuerza pública. La otra noticia que nos dio la gobernadora Adriana Magali Matiz es que mañana estará aquí en las instalaciones del CENOP el presidente Abelardo de la Espriella con todos sus ministros, ministro de Agricultura, de Vivienda y de Defensa, para tomar decisiones frente a la situación que se está viviendo en el Tolima. Gracias, Marjorie. Entre tanto, los incendios forestales en Nariño destruyen ecosistemas fundamentales como el páramo de Cumbal. Las emergencias en el Tambo y San Pablo mantienen en alerta a varias zonas del departamento. David Sánchez, ¿cuántas hectáreas han sido arrasadas por las llamas? Ana Milena y televidentes, solo en Cumbal, en el páramo de Cumbal, son 60 hectáreas las que ya han sido consumidas por las llamas. El problema es que el incendio sigue activo. Allí en el Cumbal nacen 5 ríos, de los cuales se abastecen 6 municipios, y esa es la preocupación que hay en la población. Ahora, solo en el departamento de Nariño, los incendios forestales ya han consumido 3.000 hectáreas. La situación es crítica y los incendios continúan. Les contamos. Esta es la imagen que dejan los incendios en Nariño. Centenares de frailejones y plantas endémicas están en medio de las llamas. 60 hectáreas han sido destrozadas de un ecosistema del que nacen el río Blanco, Carchi, Imbina y 6 afluentes más. La emergencia se registra en el sector de Huertas de Tambillo. Da tristeza mirar estos incendios provocados en el territorio de Cumbal, Nariño, sur de Colombia. En el punto exacto, vereda Tasma, sector Tambillo. La verdad, el ser humano, con su ambición, está logrando la destrucción. Los incendios también permanecen activos en el municipio del Tambo y San Pablo, donde las autoridades llaman a la prevención. Hacerle un llamado muy respetuosamente también a todas las personas que hacen esas fogatas o esos incendios o esas quemas controladas. Sí, hay que tener mucho cuidado porque miren, todo esto es lo que desata estas emergencias. En Ancuya y Linares, más de 600 hectáreas de caña, plátano, yuca, entre otras, fueron consumidas y 100 familias perdieron todo su sustento. Nos entristece esta situación porque prácticamente con las cosechas que teníamos programadas íbamos a pagar los créditos a los bancos y también solventar las necesidades para nuestros hijos que están estudiando en otras ciudades. Las autoridades confirmaron que los incendios que se registran desde hace 2 semanas en Nariño dejan 3.000 hectáreas de bosque y cultivos afectadas. 7 de la noche, 30 minutos. En 3 meses iniciaría el plan del gobierno del presidente de la Espriella para trasladar presos a alta mar. Los 40 delincuentes más peligrosos del país permanecerían detenidos en las 4 fragatas de la Armada Nacional. Antes de la construcción de las megacárceles, el presidente Abelardo de la Espriella tiene otra estrategia sobre la mesa: la reclusión especial marítima de alta seguridad. Enfrentarán el crimen organizado desde alta mar, habilitando algunos de estos buques como cárceles para una primera fase. La lista podría abarcar 40 criminales, entre los que estarían Digno Palomino, máximo líder y fundador de la organización Los Pepes en Barranquilla; el Negro Ove, reconocido cabecilla de los rastrojos, señalado de articular extorsión, homicidios y amedrantamiento en el Caribe colombiano; alias Macaco, ex jefe paramilitar, quien en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue trasladado a un buque de guerra de la Armada Nacional antes de su extradición a Estados Unidos y quien, después de cumplir su pena en ese país, permanece preso en Colombia. En medio del reconocimiento de la nueva cúpula militar, el presidente de la Espriella, aunque no se refirió puntualmente a esta estrategia, dio puntadas de lo que vivirán estos capturados. A los bandidos como alias Miquito, Caballo, El Primo, Hormiga, Huequito, El Negro Over, Pequeño, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad. Información confirmada. Noticias Caracol revela que los criminales que sean trasladados a las fragatas de guerra de la Armada Nacional tendrían solo 20 minutos de sol al día, camarote, celda, 16 elementos de aseo y siempre estarían esposados. La Armada Nacional cuenta con 4 barcos de guerra medianos con capacidad de cañones, sistemas aéreos de corto alcance y misiles como el ARC Almirante Padilla, el ARC Caldas, Antioquia y el ARC Independiente. El gobierno también avanza en procesos de extradición
extradición que se realizarán con cada país que haga la solicitud. Y aquellos terroristas requeridos por autoridades extranjeras serán puestos sin dilación a disposición de esos países. La extradición se surtirá una vez se agoten los términos legales. En tan solo 17 días de gobierno he firmado la extradición de 30 criminales. El mandatario además confirmó que avanzará a toda marcha en la construcción de megacárceles que prometió en campaña y mientras eso sucede dio una orden clara al director del IMPEC para recuperar el control de los centros penitenciarios. Funcionario que no da resultado, funcionario que sale del gobierno. La orden a la nueva cúpula militar y a los funcionarios del nuevo gobierno fue clara. No habrá opción de diálogo con estructuras criminales o grupos armados. El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, llegó a Bogotá. El oficial que lidera en el Caribe y el Pacífico la estrategia militar de Estados Unidos contra el narcotráfico aterrizó esta mañana en la base de Catam en Bogotá. El general Donovan viajará mañana a Tumaco junto al comandante general de las Fuerzas Militares, el general Eric Rodríguez, y el viernes visitará la base militar de Tolemaida para coordinar las operaciones conjuntas contra el crimen transnacional. Y el nuevo director de la policía, general Alejandro Barrera, reveló parte de las estrategias para enfrentar los ataques con drones de grupos terroristas y la acción de las bandas criminales en las calles. Además, dio a conocer los nombres de los nuevos comandantes que llegarán a las capitales más afectadas por la inseguridad. Neutralizar estos ataques terroristas con drones a las estaciones de policía en Colombia será uno de los objetivos en los próximos meses del nuevo director de la policía, general Alejandro Barrera, quien ya tiene diseñada una estrategia para enfrentarlos. Estamos revisando todas las capacidades que tenemos para que en el ámbito científico podamos nosotros también mirar de qué manera podemos neutralizar esta amenaza. También nos estamos viendo a que la ciudadanía, nuestra comunidad, también cuida a sus policías. Otra prioridad es la seguridad ciudadana, donde ya está en marcha un plan con la participación del ejército. Están diseñando unos bloques integrados entre fuerzas militares y policía, que son unos bloques integrados operacionales para la seguridad ciudadana. ¿Quiénes quedan en la metropolitana más importantes, por ejemplo? Se ratifica al señor general Giovanni Cristancho, acá en la Policía Metropolitana de Bogotá. Para Cali va el señor general Néstor Pineda. Para Bucaramanga va el señor general Camelo, que estaba en Barranquilla. Todos van a quedar con generales. Para Medellín va el señor general Richard Fajardo. Antinarcóticos se ratifica, la Dirección de Investigación Criminal se ratifica al coronel Alfonso. General, un mensaje para los policías, hoy usted como nuevo comandante aquí ya a partir de hoy. Venimos con la sangre renovada, con un cuerpo de generales que piensan ustedes para que lo primero que tenemos que hacer es trabajar por nuestra base, por nuestros auxiliares de policía, por sus policías. Tienen a ustedes unos comandantes, unos directores que están comprometidos. Confía que con la estrategia presidencial de trasladar a peligrosos criminales que hoy delinquen desde las cárceles a buques acondicionados como prisiones, se reduzcan varios delitos como el homicidio, la extorsión y el secuestro en el país. Hoy el expresidente Gustavo Petro instaló su gabinete de ministros con el que hará oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y defenderá lo que llama las conquistas sociales de su gobierno. El Gabinete por la Vida, con el que el expresidente Gustavo Petro ejercerá la oposición, está integrado por exministros y altos funcionarios que hicieron parte de su gobierno. El excandidato presidencial Iván Cepeda habló de la hoja de ruta. No solamente señalará lo que está mal, sino que contribuirá para lo que debe venir en el país. Contribuirá a formular soluciones. Al presentar el Gabinete por la Vida, el expresidente Gustavo Petro cuestionó el modelo de gobierno en educación, seguridad y manejo internacional. Nosotros tenemos que levantar no solamente pasiones altas de la población, sino la razón, el porqué de la política, por qué tal política pública y no otra. Pero además de control y propuestas, tanto el expresidente Petro como Iván Cepeda buscan con este Gabinete de la Vida volver al poder. La oposición organizada puede constituirse en un gobierno a la espera, preparado intelectual, política y técnicamente para asumir, como lo haremos,
tengan de ello ustedes la certeza, la responsabilidad de conducir el Estado en el año 2030. Tiene que ampliarse entonces, sector por sector, a más sectores sociales y políticos de la sociedad colombiana. Los exministros que hacen parte del Gabinete por la Vida vigilarán el trabajo de cada uno de los 18 ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le pidió a la Fiscalía remitir el expediente de una investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Se trata de una investigación por concierto para delinquir que incluye hechos asociados con el grupo paramilitar que delinquía en la hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro. En esta carta firmada por el presidente de la Comisión de Acusaciones se pide el traslado del expediente porque la investigación se enmarca cuando Álvaro Uribe era presidente. Una nueva ola de despidos de funcionarios nombrados en el gobierno Petro se produjo en las empresas del grupo Ecopetrol. Salieron Jorge Andrés Martínez, presidente de la filial de Ecopetrol en Brasil, Diana Jiménez, directora de Relacionamiento, Marcela Ulloa, jefe de Comunicaciones. De la empresa Cosensa, que opera los oleoductos, salieron su presidente David Riaño, José Vicente Azuero, Sergio Manrique y Carlos Duzán. Asimismo, de Ocol sacaron al gerente Luis Eduardo Parra y a Mónica Adarme. Y avanza la reconstrucción y entrega de ayudas en las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestros compañeros están en Manizales, Cali, Pereira, también en el Chocó. Vamos a empezar este recorrido en Manizales. Allí está Daniela Pachón, porque mañana inicia la entrega de subsidios de arrendamientos en el departamento de Caldas. Daniela, usted nos cuenta los detalles del anuncio. Sí, señora Ana Milena, el vicepresidente y el ministro de Vivienda, en compañía de otros funcionarios del Gobierno Nacional, recorrieron Viterbo, Belalcázar y San José, 3 municipios duramente golpeados por el terremoto. Y fue desde allí donde se conoció la noticia que estaban esperando quienes perdieron sus viviendas. Mañana inicia la entrega de estos subsidios por parte del Gobierno Nacional. Subsidios que se acercan a los 875.000 pesos, que se darán durante 3 meses para quienes están en condición de propietarios y durante 1 mes para quienes eran arrendatarios. Estos son otros anuncios del vicepresidente José Manuel Restrepo. El ministro de Vivienda ha venido diseñando, de la mano del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en primer lugar, los auxilios que empiezan a operar desde el día de mañana para todos los afectados registrados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que les permita por un periodo de 3 meses, prorrogable por 3 meses más, su sostenibilidad. De la misma manera, a partir de la próxima semana, en el departamento de Caldas, como ya se hizo en otros departamentos del país, se implementa el banco de materiales en conjunto con la gobernación, para que se puedan recibir por parte del ciudadano algunas herramientas, algunos insumos que les permitan ayudar en la recuperación o arreglo de las viviendas que han sido medianamente afectadas. Y hay un anuncio más. La otra semana a esta región llegará un equipo técnico del Ministerio de Vivienda y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para evaluar la reconstrucción de las viviendas, para evaluar esos terrenos y las condiciones de estos inmuebles. Mañana el recorrido del vicepresidente continúa. Será en los municipios de Neira, Salamina y Aguadas, en el norte de Caldas. Ana Milena. Daniela, gracias. De otra parte, la red de salud de Cali ya tiene caracterizada su afectación y cuánto costará reconstruirla. Luisa Fernández, también se ha hablado de demoler algunas instituciones. ¿Cuáles serían? Ana Milena, 3 instituciones de salud que se van a demoler para reconstruirse. Está Meléndez, está la Buitrera y está la Mariano Ramos también. Pero hay 64 instituciones con graves afectaciones en su infraestructura. Una de esas es el Hospital Universitario del Valle, que tiene el 40% de su infraestructura colapsada. También esta clínica que está a mi espalda, Clínica Visual y Auditiva, junto al Instituto para Niños Ciegos y Sordos, que en este momento están sin operar. El Instituto para Niños Ciegos y Sordos tiene 85 años de historia. Atiende 150 niños que hoy están en virtualidad y en su clínica atienden 1.100 familias al día y cientos de trabajadores que aman la institución. Llevan 16 días sin operar, con su infraestructura notablemente fracturada y el recuerdo de 2 compañeros que se llevó el terremoto. Muy triste,
muy triste porque nunca lo hemos vivido, pero sabemos que con la ayuda de todos vamos a salir adelante. Con el análisis de varios ingenieros, se estableció que el edificio necesita una intervención que obliga al cierre indefinido del instituto y de la clínica. Sobre la red de salud de la ciudad, la alcaldía ha estimado que se necesitan 478.000 millones de pesos para su reconstrucción y se habla de 3 instituciones a demoler. Estamos previendo que para La Buitrera y para Mariano Ramos y muy posiblemente Meléndez necesitamos hacer una reposición total. ¿Qué quiere decir esto? Una demolición de la infraestructura que está severamente averiada y una reconstrucción completa de esos centros de salud. Nos anticipamos a hablar sobre la salud mental, que puede presentar un pico en las próximas semanas, afectando a damnificados, rescatistas, incluso personal de la salud, este último por la atención directa de la tragedia y posibles pérdidas de empleo. Nosotros estimamos que en el transcurso de las próximas 2 semanas a un mes tengamos un incremento cercano al 30 al 40% de la demanda de atención en nuestro servicio de urgencias y consulta externa. 218 IPS de Cali registran distintas afectaciones a su infraestructura. En el eje cafetero, los hoteles y el sector turístico han iniciado su reactivación económica. Buscan generar empleo y darle fuerza a los parques temáticos. Tatiana Vázquez, ¿cuál es la estrategia? Ana Milena, televidentes, la estrategia fue presentada, como usted decía, por Cotelco, la Asociación Hotelera y de Turismo de Colombia, y viene en doble vía. Por un lado, un llamado a la solidaridad de los viajeros para que vengan a Risaralda, para que visiten y a través del turismo se reactive la tierra cafetera. Y por otro lado, a la disminución de impuestos, un llamado al gobierno nacional para que bajando la carga impositiva al sector se pueda impulsar nuevamente. Las cifras en Pereira muestran las afectaciones que dejó el terremoto en el sector hotelero de la región del Café. Tenemos en este momento para demolición de hoteles afiliados a Cotelco, 6 hoteles que están ubicados en la ciudad de Pereira. Y la afectación es grande en cuanto a ocupación, tenemos un 10% de ocupación a la fecha y también a nivel de desempleo. Al revisar las condiciones físicas de las construcciones, el gremio inició su reactivación progresivamente, buscando generar de nuevo ganancias que aportan el 4,6% del Producto Interno Bruto de Risaralda. El turismo, la hotelería, la gastronomía se puede equiparar con el trabajo de la construcción. Son trabajos que generan rápidamente, dinamizan la economía porque son empleos que se pueden adquirir el conocimiento muy rápido, poner en práctica. La reapertura incluye retomar los planes turísticos en parques temáticos y nuevas experiencias de café. Tenemos parques abiertos como el Parque Ucumarí, como termales, como Parque Consotá, experiencias del destino que están funcionando. Tenemos un 60% de la hotelería en zonas que no han sido afectadas por el desastre y que están en este momento operando con toda la capacidad. En los termales de Santa Rosa de Cabal aseguran que ya están listos para recibir a los turistas. Hoy más que nunca nuestra región necesita reactivar toda su cadena de hoteles, restaurantes, transporte. El sector además contrató a la mano de obra que quedó sin empleo en los distintos hoteles que sí sufrieron daños y continúan cerrados. Y Quibdó es un municipio de resiliencia y resistencia, por eso aún en medio de las adversidades que afrontan por el terremoto, con entusiasmo buscan salir adelante. Angie Jiménez, usted nos tiene una historia de baile y alegría, ¿de qué se trata? Así es, siempre mostrando también la mejor cara que tienen los chocuanos. Por eso exactamente los saludo desde el Malecón Jairo Varela, que es un punto importante también para los extranjeros que llegan a conocer este municipio, pero también a los ciudadanos que hasta ahora se reúnen a tomar algo, a aprovechar que ya bajó el sol y a disfrutar este hermoso paisaje que nos regala el Pacífico colombiano, un punto importante para la economía, el turismo y la cultura. Pero nosotros en la tarde estuvimos acompañando a un grupo de jóvenes que se llaman Los Bárbaros. Ellos se volvieron famosos y virales en redes sociales por ayudar a su pueblo, y ahora se unen a ellos unas mujeres que demuestran la fuerza que tienen y la energía con la que cargan y ayudan a descargar camiones para ayudar a todo el municipio. Esta es su historia, que es ejemplo para todos los chocuanos, que llega para toda Colombia. Por ayudar y regalar alegría, estos jóvenes de Quibdó, que se hacen llamar Los Bárbaros, se volvieron famosos en redes sociales. Su misión es descargar camiones en cualquier rincón de Quibdó. Una labor en la que llevan 15 días y a la que se suman un grupo de mujeres, las Bárbaras.
La Bárbara somos unas mujeres guerreras, unas mujeres que queremos marcar la diferencia y mostrarle a la juventud que nosotras también podemos. A donde llegan, la calle se llena de alegría y de esperanza, porque los camiones se descargan bailando. La música nos da el ánimo, la motivación y las ganas de seguir ayudando. Todo esto que lo hacemos es como para, digamos, minimizar un poco la tristeza que nos ha dejado el sismo. Son fuerzas que tenemos, como digamos, en la sangre, el cual nos inspira a que no se note como mucho la tristeza, sino que se note un poco más la alegría, que sí, o sea, somos gente valiente, que aún así tenemos todo en la casa, pero venimos acá a nosotros, a esa alegría, ese ejemplo de que vamos a luchar, que sí podemos. Unas bárbaras que trabajan para llevar alegría porque sus adversidades se sanan bailando y trabajando por su pueblo. Y en Noticias Caracol les seguimos contando cómo ayudarnos acerca. Han pasado más de 2 semanas desde el terremoto y por fortuna las ayudas no se detienen y ojalá sigan creciendo porque cada aporte, grande o pequeño, suma en la recuperación de tantas familias. Y comenzamos con una nueva donación. Bancolombia anunció 30.000 millones de pesos adicionales para apoyar a los damnificados del terremoto. Este aporte se suma a otras medidas que ya habían puesto en marcha. A través de la Fundación Bancolombia se han recaudado más de 8.300 millones de pesos en donaciones y la entidad dispuso más de 5 billones para los nuevos créditos en condiciones especiales en las zonas afectadas, entre ellos financiación de vivienda con una tasa del 8% efectivo anual. Esta tarde aterrizó en Cali un nuevo vuelo de la TAM Cargo con más de 50 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas en el centro comunitario AFE, Amor, Fe y Esperanza. El cargamento incluye alimentos, productos de higiene, carpas, elementos de primeros auxilios, herramientas, sillas de ruedas y muletas. Con este vuelo, la TAM Cargo calcula que ya se ha movilizado cerca de 250 toneladas desde que comenzó la emergencia. Y otras ayudas que también queremos destacar. La aerolínea Satena transportó 200 plumas de insulina al Chocó y ha apoyado el traslado desde Quibdó hasta Bogotá de más de 20 perros y gatos rescatados. Pero también tenemos otras ayudas de otra parte. Este fin de semana, ayudas que pueden ser por parte de ustedes. Correr y disfrutar de la música también será una forma de ayudar. La Fundación Solidaridad por Colombia decidió que los recursos de su tradicional carrera y festival, que normalmente se destinan a programas educativos y sociales, esta vez sean para los damnificados del terremoto. Ya son 51 años en los que la Fundación Solidaridad por Colombia ha trabajado incansablemente para mejorar las condiciones de vida de personas y familias en situación de vulnerabilidad, creando programas educativos y sociales y otras iniciativas enfocadas especialmente en niños y jóvenes del país. Sin embargo, los planes cambian y ante la emergencia nacional por el terremoto, la Fundación decidió sumar esfuerzos y apoyar a los damnificados. Con lo que nos pasó definitivamente era imposible quedarnos ajenos. Nosotros desde 24 horas después del terremoto estuvimos en Pereira, hemos entregado más de 10.000 ayudas. En su evento anual que se celebra este fin de semana, el llamado es a solidarizarnos con la campaña Juntos por Colombia. El sábado vamos a tener el gran festival solidario en el Estadio El Campín, donde Wisin y muchos artistas se van a unir para cantar en pro de los damnificados del terremoto. También cantarán Franci, Juan Celaverde, Los Tupamaros y Los 50 de Joselito en el Estadio El Campín de Bogotá. La entrada es gratuita, pero con registro previo. Y el día siguiente, el domingo, es la gran carrera por la solidaridad, que este año también van los fondos destinados a las víctimas del terremoto. Además, quienes quieran contribuir directamente a esta causa haciendo donaciones, lo pueden hacer a través de la página de la Fundación Solidaridad por Colombia. Es muy importante que todos hoy nos unamos y estrechemos nuestras manos en muestra de solidaridad por todas estas personas que la están pasando muy mal después del terremoto. Este fin de semana la cita es con la solidaridad, a inscribirse, a apoyar y a disfrutar del festival y de la carrera, pero también a donar, a ponerse la mano en el corazón, pues cualquier esfuerzo suma. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
En Cartagena se realiza la asamblea de Asobancaria. Hoy, en su primer día, Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, se refirió a la destinación de un crédito otorgado a Colombia. Daliana Garzón y Laura Rojas están en Cartagena. ¿Cuáles son los detalles de este préstamo? Daliana, buenas noches. Mire, un crédito que ya se había acordado por 9.000 millones de dólares, ya se había conocido previamente, pero hoy la noticia precisamente es la distribución de este dinero, que tiene que ver también con proyectos de paneles solares y también sobre el terremoto. Daliana, muy importante. Muy importante este anuncio que ha hecho el CAF, porque si bien estos 9.000 millones de dólares que nunca antes se habían otorgado a través de una línea de crédito a un periodo presidencial, van a ir con un enfoque prioritario a la reconstrucción de Chocó, también con un énfasis especial en la reconstrucción del sistema educativo de esa región. Hemos dispuesto la priorización de recursos para atender particularmente la recuperación de las instalaciones escolares que se afectaron mayormente en el Chocó. No es un tema solamente de reconstruir colegios, es un tema de evitar que a los jóvenes, niños, niñas, terminen reclutados por bandas criminales en el Chocó. Vamos a reorientar cerca de 50 millones de dólares del banco para prioridad en la ejecución, en la construcción de colegios. Otra de las conversaciones que se dio en esta primera jornada de la convención bancaria, participó allí el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancourt, quien viene del CARF, y dijo que el déficit fiscal es incluso más amplio de lo que encontró cuando estaba anteriormente en el CARF, justamente, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. También se refirió a lo que va a pasar con la regla fiscal y qué tan viable es sostenerla en el tiempo, considerando las condiciones actuales de las finanzas públicas de nuestro país. Yo técnicamente no veo factible volver a la regla fiscal tal y como está concebida hoy en el corto plazo, pero soy tremendamente consciente de la importancia de un ancla fiscal de mediano plazo. Para atención general. Pues bien, también, Daliana, en este primer día de Asobancaria participó Carolina Soto, una de las que iba como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Pues también en el público hubo bastantes aplausos y además de eso, pues quien iba para este cargo dio un mensaje bastante importante. Escuchemos. A la doctora Ana Fernanda Maguas, presidente del Consejo Privado de Competitividad. También se conoció un financiamiento por parte del BBVA, el Banco Español, con una gran presencia en el mercado nacional de 200 millones de dólares, entre otras, Laura, reconstrucción por cuenta del terremoto el pasado 10 de agosto, también agroexportación y otros rubros muy importantes para todo lo que está pasando en el país. Una cifra importante, pues a través de esa línea de crédito del BBVA, el CARF va a entregar recursos por cerca de 41 billones o millones más bien de dólares. El Departamento de Estado de Estados Unidos sigue endureciendo las normas en torno a las visas. Además de revocar los visados que fueron utilizados para entrar y después solicitar asilo, anunció la suspensión temporal de las citas para visas de inmigrante en todo el mundo. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿cuál es la razón? Margarita, lo primero que hay que decir es que visas de inmigrantes se refiere fundamentalmente a visas que eventualmente pueden abrir un camino para adquirir una residencia permanente o mejor conocida como Green Card. Algunas visas de trabajo, incluso familiares de ciudadanos estadounidenses, entre otras. Las visas de turismo no ingresan en este paquete. Lo otro que cabe destacar es la justificación que da el Departamento de Estado, una suspensión temporal fundamentalmente mientras se adelanta un proceso de capacitación de funcionarios consulares para que estén en plenas capacidades de detallar o más bien de estudiar en detalle cada una de las solicitudes de estas visas de inmigrante y así poder procesarlas. Cabe destacar que ya en el mes de enero se había implementado una suspensión a 75 países para las citas de visas de inmigrante, entre esos Colombia. Pero lo que está haciendo la administración Trump ahora es ampliar esa suspensión de manera temporal a todo el mundo.
Juan Camilo, gracias. Y también en Estados Unidos se alcanzó un acuerdo histórico sobre el uso de redes sociales en niños y adolescentes. Meta, la casa matriz de Facebook e Instagram, aceptó pagar casi 17.000 millones de dólares para evitar o cerrar este juicio por causar adicción y daños psicológicos en jóvenes. También prometió varios cambios en sus plataformas. El gigante tecnológico llegó a un histórico acuerdo con 47 estados y 4 territorios de Estados Unidos. Les pagará casi 17.000 millones de dólares distribuidos en cuotas por los próximos 10 años. Todo esto para poder evitar el juicio por la demanda presentada que acusaba a la compañía de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores, así como engañar al público sobre los peligros de sus plataformas. Mi oficina demandó a Meta por exponer deliberadamente a los niños a riesgos mediante una aplicación adictiva que fomentaba el uso compulsivo entre los jóvenes, además de provocar otros problemas de salud mental y trastornos del sueño. Este acuerdo se alcanzó en coordinación con otros 51 estados y territorios. Además, Meta anunció en su página oficial los cambios que aplicarán para los adolescentes menores de 18 años en Estados Unidos. El marco que hemos negociado permitirá a los padres gestionar fácilmente el acceso de sus hijos a nuestras plataformas, nuestros nuevos compromisos de límite de tiempo, funciones de modo nocturno y límites de uso durante el horario escolar marcarán el camino correcto para toda nuestra industria. Expertos aseguran que garantizar que se cumplan estas medidas no será posible sin la corresponsabilidad de los padres de familia. Es un compromiso por parte de todos. Me parece muy interesante esta corresponsabilidad. Y bueno, pues hay efectivamente algunas medidas que podrían ayudar a esto. Al mismo tiempo le está dando unas garantías a los padres de tal manera que antes que los niños bajen las aplicaciones, estas plataformas como Meta puedan exigir unos controles de verificación de la edad que tienen que estar auditados por los padres. Finalmente, Meta invitó a sus competidores TikTok y YouTube a sumarse a la implementación de estas medidas. Haz crecer tu dinero y dale otras caras a tu cuenta de ahorros con Cubo del Banco de Occidente. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.118 pesos con 24 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent bajó hasta los $87 con 84 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.260.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. 8 de la noche, 7 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y a esta hora regresamos a la noticia con la cual iniciamos esta emisión. La firma de la extradición de 5 integrantes de grupos ilegales que fueron gestores de paz durante el gobierno Petro. El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión luego de concluir que no habían aportado a la paz. César Chaparro, entonces, ¿contra quiénes se autorizó la extradición? Buenas noches. Fueron 5 las autorizaciones de extradición que el presidente firmó hoy. Estos son esos gestores de paz que serán extraditados. Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, señalado como el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Sobre este hombre, la unidad investigativa de Noticias Caracol, en mayo del año 2025, reveló que estuvo escondido durante 55 días en un hotel bajo protección de, al parecer, la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora vemos a Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, fue capturado en el año 2024. Era uno de los líderes de los Pachenca o las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Mientras la estructura criminal mantenía un proceso de diálogo con el Estado, alias Muñeca coordinó comisiones urbanas en el que se registraron homicidios selectivos. Es requerido por narcotráfico por los Estados Unidos. Ahora vemos a Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado jefe de los Pachenca, es desmovilizado del bloque Tayrona de las autodefensas conocidas en ese momento y sería el presunto responsable de ordenar homicidios también selectivos y cobros extorsivos en los departamentos de Magdalena y Guajira en el año 2011. Se acogió a la Ley de Justicia y Paz que seguía procesando penalmente a los desmovilizados de las autodefensas. En enero del año 2022 fue capturado en España. En Madrid, exactamente. En junio del año 2023 fue dejado en libertad y es requerido también por el gobierno de Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas.
Ahora vemos también a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, jefe de los llamados Comuneros del Sur, señalado narcotraficante con quien el gobierno Petro adelantó conversaciones durante el proceso de paz total. El presidente Gustavo Petro negó su extradición hacia Estados Unidos, que lo solicitó también por narcotráfico. Estos hombres hacen parte de esta situación. Durante la firma de la extradición de estas personas, el presidente Abelardo de la Espriella explicó las razones por las cuales tomó esta decisión. Luego de verificar cada caso con la oficina del consejero comisionado de paz, que no se va a llamar así en nuestro gobierno, no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndose, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana. El mandatario también reiteró que en su gobierno no habrá diálogos con estos grupos delincuenciales. No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo, ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley y que les permita evadir la acción decidida de la justicia. La quinta extradición firmada hoy es la de Giovanni Andrés alias Araña, señalado integrante de los comandos de frontera, que fue capturado en febrero del año 2025 en Bogotá por agentes del CTI, de la Fiscalía. La detención se llevó a cabo en un hotel del occidente de la capital del país, donde Rojas se encontraba junto con otros miembros de esa disidencia participando en una rueda de prensa por el cierre del ciclo de diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura que se separó de la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Araña era buscado por Estados Unidos por los delitos, entre muchos delitos, narcotráfico. En febrero del año 2024, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol produjo el informe que ustedes verán a continuación y que deja en evidencia la capacidad criminal que este disidente de las FARC tuvo, especialmente en Putumayo. Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, y su grupo criminal, los Comandos de Frontera, están hoy entre los peores asesinos de líderes sociales en Colombia. En una audiencia judicial, el pasado 17 de enero, un fiscal describió varios de sus crímenes. Cuando la señora Yamily Bernal García se identifica con su nombre, con su número de cédula, estas personas que venían además encapuchadas, le dijeron que les manifestara si ella integraba o no integraba la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Cuando ella contesta que ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal, estas personas, sin mediar palabra alguna, dispararon sobre su humanidad en repetidas ocasiones con arma de fuego. Yamily Bernal era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Rosa de Juanambú, en Puerto Guzmán, Putumayo. Había asumido el puesto para reemplazar a Clemencia Arteaga, quien también fue asesinada. En enero, la Fiscalía capturó a alias El Indio, uno de los lugartenientes de Araña, y lo señaló como uno de los responsables de la muerte de la lideresa que se atrevió a contradecir a los criminales para defender su vereda. Ella les decía que no les convocaban a esas reuniones porque ella estaba para ayudar a la comunidad que no quería saber nada de coca ni de los comandos, pero El Indio, que es el jefe de los comandos de la frontera desde Villa Garzón hasta el sector de Arizona, en una reunión le dijo a Yamily que no era si quisiera asistir a las reuniones, que era una obligación porque era una orden de los comandos de la frontera y ya sabía lo que le pasaba si la incumplía. Los comandos de frontera la asesinaron el 14 de octubre de 2023, en medio de una ola de crímenes que tiene a Putumayo sumergido en el terror. Después de ella, en apenas 3 meses, han matado a otros 6 líderes. A pesar de la persecución, hay quienes denuncian a los actores armados. La aparición de los cuerpos de jóvenes que casi siempre son semanales, que uno los ve por las carreteras, entre el monte. Estos cuerpos son torturados, les faltan partes, e incluso les dejan letreros amenazantes. Por el mismo abandono del Estado. Araña es el artífice del terror en Putumayo, que solo este año deja 23 asesinatos. Kyle Johnson, quien lleva más de 10 años investigando el conflicto en el departamento, describe al criminal que ha logrado la expansión del grupo delictivo. Todo este grupo lo ha hecho expandir, lo ha hecho crecer.
lo militar y en lo económico es bastante capaz, es bastante fuerte como líder. En lo político no es lo suyo. Según informes de la Fiscalía, Araña comenzó su trasegar criminal hace al menos 15 años, pero para llegar al poder de la nueva organización, Araña tuvo que asesinar a su propio jefe, alias Sinaloa. Cuando llegaron otra vez a donde Araña y Mauricio, Araña le dijo a Sinaloa que por qué se había torcido y le pegó un tiro en la parte de atrás del cuello. Así empezó a confeccionar este nuevo grupo criminal, que hoy tiene alrededor de 500 hombres y controla buena parte del tráfico de cocaína hacia Ecuador. Pese a su perfil delictivo, la unidad investigativa de Noticias Caracol pudo establecer que, hace un par de años, Araña fue informante de la policía y su colaboración sirvió para dar varios golpes a otros jefes disidentes del país. Por eso, para protegerlo, la misma policía lo llevó a un país sudamericano donde permaneció durante 6 meses como informante. Y luego lo devolvieron a Colombia, donde retomó sus actividades criminales. No atacamos la fuerza pública, no secuestramos, no extorsionamos y no atacamos a la población civil. El año pasado, Araña le dio una entrevista al Espectador en la que negó sus crímenes y cínicamente se atrevió a reivindicar a los líderes sociales, esos que él asesina. Lo de los líderes sociales y lideresas que están prisioneros en las cárceles nacionales, que se les resuelva a ellos porque hay muchos líderes y que se les solucione a ellos esa situación jurídica. En medio de su guerra con el Frente Carolina Ramírez, Araña ha entrado en una especie de paranoia que lo está llevando a esta violencia desatada. El detonante en el momento fue esos combates en Puerto Asís y parece que sigue esa cacería de brujas, o sigue ese miedo de comandos de la frontera de que Carolina Ramírez les quite el territorio. Además de su guerra y su afán por controlar el territorio y la coca, los comandos extorsionan a algunas petroleras para que puedan operar en el departamento. No podemos oponernos a los proyectos y nos han dicho que quien se oponga pues tiene que salir del territorio o sufre las consecuencias. El pasado 13 de noviembre, sicarios de los comandos asesinaron frente a su hijo a Daniel Rivas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Coqueta. La muerte de esta persona fue ordenada por alias el Indio Miguel, porque supuestamente la víctima, es decir, el señor Daniel Andrés Rivas Prieto, era un líder social que se entrometía en perjuicio de las comunidades al no dejar que las compañías de hidrocarburos hicieran presencia y trabajos en esta zona del territorio. Las comunidades vienen soportando esta violenta arremetida en un relativo silencio, porque sienten que no tienen a quién acudir, no confían en las autoridades locales. Y hay mucha desconfianza ya con las instituciones locales porque hay mucha influencia del grupo que se vio también en las pasadas elecciones cómo pudieron colocar por presión o por compra de conciencia sus representaciones en la institucionalidad local. Tampoco confían en la fuerza pública. Pues lo que nosotros vivimos a diario en el departamento es ver un batallón del ejército y a pocos metros a los comandos. O en el río va pasando el ejército y detrás va pasando comandos de frontera. Intentamos obtener una respuesta del ejército sobre la situación en Putumayo, pero no fue posible. A sangre y fuego, como si fuera amo y señor, este criminal decide hoy cómo se vive en buena parte del sur del país y silencia a cualquiera que se atreve a oponerse a su violencia. Fue noticia en Antioquia los cortes de agua que comenzaron a implementarse en este municipio de El Carmen de Viboral como consecuencia de la reducción histórica del 33% en los niveles de agua de los tanques de almacenamiento. Estos cortes van a ser inicialmente durante 2 días a la semana entre 4 y 6 horas. Hoy fue noticia en el municipio de Apartado el vendaval que destruyó el techo de la escuela de la vereda Bellavista del corregimiento de San José de Apartado. Esto dejó afectado a 11 estudiantes de dicha institución educativa. El vendaval no solo destruyó el techo, sino también una caseta comunal de esta localidad. Las autoridades locales se reunirán el próximo lunes para tomar medidas y mirar dónde los estudiantes volverán a recibir clases.
Y hoy fue noticia en el Meta la fuerte corriente del río Guayuriba que amenaza con llevarse el terraplén del puente que comunica al corregimiento 4 de Villavicencio con el municipio de San Carlos de Guaroa. El río golpea con fuerza el margen izquierdo y esto podría afectar el aproche del puente. Y si la estructura llegara a colapsar, todo el municipio de San Carlos de Guaroa quedaría incomunicado y sus habitantes para llegar a Villavicencio tendrían que dar una vuelta de más de 100 kilómetros. Es por eso que le piden ayuda a la gobernación del Meta para que envíe maquinaria y así puedan encauzar el río. Esto como una solución a corto plazo para evitar que el puente sufra algún daño. Así terminamos, estas fueron las noticias, pero nos encontramos de nuevo a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.